Esa mañana, Simón estaba viviendo el peor momento de su vida. Su hijo llevaba días con fiebre, el dinero no alcanzaba para el médico y el cansancio ya le pesaba en el alma. No tenía fuerzas para nada más, mucho menos para involucrarse en problemas ajenos. Pero justo cuando pensaba que ya no podía cargar con nada, escuchó un pequeño sonido que venía del camino de la sierra. No parecía importante, no parecía urgente. De hecho, lo más lógico era ignorarlo y seguir trabajando. Y estuvo a punto de hacerlo. Sin embargo, decidió mirar. Lo que encontró no parecía útil, no parecía una solución, y definitivamente no era algo que necesitara en ese momento. Aún así, ese instante, esa decisión aparentemente insignificante, terminó abriendo la puerta a algo que cambiaría por completo el destino de su casa. Porque a veces, la respuesta a tus oraciones no llega como ayuda, sino como algo que parece una carga. En un pueblo pegado a la sierra, de casas de adobe, techos bajos y calles de tierra donde el viento levantaba polvo viejo, vivía Simón. No era un hombre importante, no tenía tierras, no tenía un apellido que abriera puertas. Tenía una herrería pequeña, un yunque gastado en el centro y las manos marcadas por años de golpear hierro caliente para que otros pudieran caminar mejor. Desde muy temprano, antes de que el sol asomara por encima de los cerros, el sonido de su martillo ya se escuchaba por la calle vacía. Era un sonido constante, firme, casi terco, como si ese golpe repetido contra el metal fuera la manera que Simón tenía de decirle al mundo que seguía allí, que no se rendía. El taller olía a carbón, a hierro quemado y a cansancio acumulado. Simón trabajaba en silencio. No porque fuera callado, sino porque cuando la vida aprieta demasiado, uno aprende a guardar las palabras para no gastar fuerzas. A pocos pasos del taller estaba su casa. Pequeña, sencilla, con una mesa de madera donde apenas cabían 3 platos y una jarra de agua. Allí, sobre una cama improvisada junto a la pared, estaba Mateo, su hijo menor. Llevaba 2 días con fiebre. Una fiebre que subía y bajaba como si jugara con la esperanza de sus padres. A ratos parecía mejorar, y al poco tiempo volvía a arder como si el cuerpo estuviera peleando una batalla invisible. La esposa de Simón le cambiaba paños húmedos en la frente, intentando convencerse con sus propias palabras. Mañana bajará, mañana estará mejor. Pero en el fondo, ambos sabían que necesitaban al médico, y el médico costaba dinero, dinero que no tenían. La noche anterior habían contado las monedas sobre la mesa, una por una, con la paciencia triste de quien ya sabe el resultado antes de empezar. No alcanzaba. Simón salió del cuarto de su hijo con la mirada baja y regresó al taller antes de que amaneciera. Levantó el martillo y empezó a golpear el hierro con más fuerza de lo normal, no por el trabajo, sino porque era la única forma que tenía de sacar la impotencia que sentía por dentro. Cada golpe era una pregunta sin respuesta. Cada chispa que saltaba parecía un pensamiento que se apagaba en el aire. Y entre golpe y golpe, murmuró casi sin voz, como quien se sostiene de algo que no ve pero necesita creer que está ahí. Dios mío, no me sueltes. No era una oración larga, no era una frase aprendida. Era más bien un susurro cansado, honesto, desgastado. De esos que salen cuando ya no quedan discursos, solo necesidad. Afuera, el pueblo empezaba a despertar lentamente. Se escuchaban puertas abrirse, pasos arrastrados, algún gallo cantando tarde. La vida seguía su curso normal, indiferente al peso que Simón cargaba por dentro. Simón dejó el martillo a un lado por un momento y se pasó el antebrazo por la frente sudada. Respiró hondo. Miró hacia el camino que bajaba de la sierra, ese sendero que pocos usaban porque era más largo y pedregoso. Y entonces, en medio del sonido habitual del pueblo despertando, escuchó algo que no pertenecía a la herrería. Un sonido pequeño, metálico, fuera de lugar. ¡Tin! ¡Tin! Simón frunció el ceño. Se quedó quieto. Pensó que tal vez lo había imaginado. Pero el sonido volvió a escucharse, suave, irregular, como si algo se moviera con dificultad sobre las piedras del camino. ¡Tin! ¡Tin! Y sin saber por qué,
Dejó el taller abierto y dio un paso hacia la calle, mirando en dirección al sendero que descendía desde la sierra. Todavía no sabía qué era, pero algo dentro de él, muy en el fondo, sintió que ese sonido no era casual. Y por primera vez en días, dejó de pensar en las monedas, en la fiebre y en el trabajo, para prestar atención a algo que no entendía, pero que parecía llamarlo. Simón avanzó unos pasos por la calle de tierra, entrecerrando los ojos para ubicar de dónde venía el sonido. Tin, tin. No era fuerte, no era constante, era débil, irregular, como si quien lo producía apenas tuviera fuerzas para moverse. Miró hacia el sendero que bajaba de la sierra, ese camino pedregoso que casi nadie usaba porque era más largo y cansado. Allí, entre las piedras y el polvo, distinguió una figura pequeña que avanzaba con dificultad. Al principio pensó que era un bulto arrastrado por el viento. Luego, la figura se detuvo, y el sonido volvió. Tin. Simón dio algunos pasos más, bajando con cuidado por el sendero. Entonces lo vio. Un perro viejo. El pelaje sucio, apelmazado por el polvo y la humedad. Una oreja rasgada. Las costillas marcadas bajo la piel. Caminaba lento, como si cada paso fuera un esfuerzo que ya no quería hacer. Llevaba algo colgando del cuello, una campanita oxidada que chocaba contra su pecho al moverse. El animal levantó la cabeza al notar la presencia de Simón. No ladró, no movió la cola, no mostró miedo, solo lo miró. Y en esa mirada había algo que incomodó a Simón más que cualquier gesto. No había expectativa, no había súplica, era la mirada de quien ya no espera nada de nadie. Simón sintió un nudo en el pecho, pensó en su casa, en Mateo ardiendo en fiebre, en la mesa con pocas monedas, en el cansancio que ya le pesaba en los huesos. Pensó que no podía cargar con nada más, absolutamente nada más. El perro dio un paso, la campanita sonó suave. Tin. Simón suspiró. No, no, murmuró para sí. No puedo. El animal se quedó quieto como si hubiera entendido. Simón miró hacia el pueblo, luego hacia su taller abierto, luego de nuevo al perro. Y sin saber por qué, recordó la oración que había dicho minutos antes. Dios mío, no me sueltes. Bajó la mirada, apretó los labios. Algo dentro de él empezó a moverse. No era lógica, no era conveniencia, era otra cosa. Una sensación incómoda que le decía que seguir de largo sería más fácil, pero no correcto. Se acercó un poco más. El perro no retrocedió. Simón pudo ver de cerca sus ojos opacos, cansados, pero tranquilos, como si el animal ya hubiera aceptado cualquier destino que viniera. ¿Quién te dejó así, viejo?, dijo en voz baja. El perro parpadeó lento. Simón se quitó el saco de los hombros, se agachó con esfuerzo y con cuidado lo colocó sobre el lomo del animal. El perro no se movió. No parecía sorprendido, solo quieto. Simón sacó su cantimplora y vertió un poco de agua en la palma de su mano. El perro bebió despacio, con movimientos torpes, como si incluso eso le costara trabajo. Mientras lo veía beber, Simón sintió una frase formarse en su interior, clara, inesperada. Si Dios me lo puso en el camino, no es para dejarlo morir. No lo dijo en voz alta, pero lo pensó con una certeza que no sabía explicar. Miró hacia el pueblo otra vez. Sabía lo que implicaba llevarlo a casa. Más gasto, más preocupación, más carga. Pero también sabía que, si lo dejaba allí, esa mirada lo acompañaría por mucho tiempo. Se incorporó lentamente. Vamos, dijo, casi en susurro. El perro intentó caminar, pero sus patas temblaron. Simón dudó un segundo, y luego hizo algo que ni él mismo esperaba. Se inclinó y lo cargó en brazos. Sintió el peso liviano del animal, el calor débil de su cuerpo, el olor a abandono que traía pegado al pelaje. La campanita volvió a sonar, ahora más cerca de su pecho. Tin, tin. Y mientras subía el sendero de regreso al pueblo, con el perro entre sus brazos, Simón no sabía que en ese gesto que parecía tan pequeño,
acababa de abrir la puerta por donde algo mucho más grande estaba a punto de entrar en su vida. Esa noche, el perro durmió junto al fogón. Simón le había preparado un rincón con un costal viejo y un poco de paja. No era comodidad, pero era calor. Y para un animal que venía del abandono, eso era más de lo que había tenido en días. La esposa de Simón lo miró con sorpresa cuando lo vio entrar con el perro en brazos. No preguntó nada al principio, solo observó en silencio cómo su marido lo acomodaba con cuidado, como si se tratara de algo frágil que no debía romperse más. ¿De dónde salió?, preguntó al final en voz baja. «Del camino de la sierra», respondió Simón sin mirarla. Estaba solo. Ella miró hacia la cama donde Mateo seguía acostado, respirando con dificultad. Luego volvió la mirada al perro. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero no lo hizo, solo asintió. En tiempos donde faltaba todo, aprender a no discutir por lo poco que llega era otra forma de sobrevivir. La noche avanzó lenta. El fuego del fogón crepitaba suave. Afuera, el pueblo ya estaba en silencio. Solo se escuchaba el viento colarse por alguna rendija y la respiración irregular de Mateo. Simón se sentó en una silla de madera, con los codos apoyados en las rodillas, mirando el suelo. El perro, acostado cerca del fuego, parecía dormir. Por primera vez en varios días, la casa no se sentía tan fría, pero cerca de la medianoche algo cambió. El perro levantó la cabeza de golpe. No ladró, no gruñó, solo se incorporó con dificultad y caminó hacia la puerta. La campanita sonó apenas. ¡Tin! Simón levantó la mirada. El animal empujó la puerta con el hocico. Rasguñó la madera con suavidad. Luego soltó un gemido bajo, insistente. «Shh», susurró Simón. «Tranquilo». El perro volvió a gemir. No era un sonido de miedo, era de urgencia. Simón miró hacia la cama de su hijo. Mateo seguía respirando con esfuerzo. Se levantó despacio y abrió la puerta. El aire frío de la noche entró de golpe. El perro salió primero, caminando torpe pero decidido, como si supiera exactamente hacia dónde ir. Simón dudó un momento. Miró hacia su esposa, que lo observaba en silencio desde la penumbra. «Voy a ver qué le pasa», dijo en voz baja. Tomó una lámpara de aceite y salió detrás del animal. La noche estaba oscura. El pueblo dormía. Solo se escuchaban sus pasos sobre la tierra y el leve tintinear de la campanita avanzando delante de él. «Tin, tin». El perro no tomó el camino hacia el centro del pueblo. Giró hacia el sendero que conducía nuevamente a la sierra. Simón frunció el ceño. «¿A dónde vas?», murmuró. Pero siguió caminando. Había algo en la forma en que el perro avanzaba que no parecía casual. No olfateaba, no dudaba, solo caminaba con una dirección clara, como si obedeciera a algo que Simón no podía ver. El sendero se hacía más estrecho. Las piedras dificultaban el paso. La lámpara apenas iluminaba unos metros adelante. Y entonces, a lo lejos, Simón vio una figura. Un hombre mayor caminando despacio, apoyado en un bastón, con una alforja colgada al hombro. El perro aceleró el paso. La campanita sonó con más claridad. «Tin, tin». El hombre levantó la mirada al escucharlo. Se detuvo. Simón también se detuvo, sorprendido. No era común ver a nadie por ese camino a esa hora de la noche. Cuando estuvieron más cerca, el desconocido habló primero. «Pensé que ya nadie usaba este sendero», dijo con voz cansada. Simón miró al perro, luego al hombre. «Yo tampoco», respondió. El hombre observó al animal y sonrió apenas. «Ese viejo parece saber bien a dónde va». Simón dudó un segundo, pero algo dentro de él lo impulsó a hablar. «Mi hijo está enfermo. Tiene fiebre desde hace días». El hombre inclinó la cabeza, atento. «Fui practicante de medicina en los pueblos altos durante muchos años», dijo. «No soy médico, pero sé algunas cosas que podrían ayudar». El corazón de Simón dio un golpe fuerte en el pecho. Miró al perro, luego al hombre, y por primera vez en toda la noche sintió que el aire le entraba distinto a los pulmones. «¿Podría venir a verlo?», preguntó. El hombre asintió sin dudar.
Y mientras los tres emprendían el camino de regreso a la casa, Simón caminaba en silencio, con una sensación extraña creciendo por dentro. La campanita sonaba suave en la oscuridad. Tin, tin. Y ese sonido, que horas antes no significaba nada, empezaba a sentirse como una respuesta. Cuando llegaron a la casa, la lámpara de aceite iluminó apenas el rostro del hombre mayor. Tenía facciones cansadas, pero la mirada firme de quien ha visto muchas enfermedades y no se asusta fácilmente. La esposa de Simón se hizo a un lado sin hacer preguntas. En momentos así, uno no pide explicaciones, solo deja espacio para la esperanza. El hombre se acercó a la cama de Mateo, puso su mano sobre la frente del niño y cerró los ojos unos segundos, como si escuchara algo que no se oye con los oídos. La fiebre es fuerte, dijo con calma, pero el cuerpo aún tiene pelea. Sacó de su alforja pequeñas bolsas de tela con hierbas secas. Pidió agua caliente. Preparó una infusión con movimientos lentos y seguros. Indicó cómo bajar la temperatura con paños, cómo hidratarlo poco a poco, cómo ayudar al cuerpo a resistir la noche. No hablaba mucho, solo lo necesario. Simón observaba cada gesto como si estuviera presenciando algo frágil que podía romperse con cualquier ruido. El perro se había echado junto al fogón, en silencio. No dormía. Miraba. Las horas pasaron despacio. La esposa de Simón cambiaba los paños. El hombre mayor revisaba el pulso del niño. Simón permanecía de pie, sin saber dónde acomodar las manos, sintiendo que cualquier movimiento suyo estaba de más. Y en medio de esa quietud tensa, algo empezó a cambiar. La respiración de Mateo, que antes era agitada y desordenada, comenzó a hacerse más profunda, más pausada. El hombre tocó su frente otra vez. «Está bajando», dijo en voz baja. Simón no respondió. No pudo. Se acercó a la cama y miró el rostro de su hijo. Ya no estaba tan rojo. Ya no parecía luchar contra algo invisible. La esposa de Simón dejó escapar un suspiro que llevaba horas guardando. Afuera, el cielo empezaba a aclararse. La noche se había ido sin que nadie la notara. Cuando el primer rayo de luz entró por la ventana, Mateo abrió los ojos lentamente. Miró a su madre, luego a su padre. «Tengo hambre», susurró. Simón sintió que las piernas le temblaban. Se sentó en la silla más cercana y se cubrió el rostro con las manos. No lloraba, no hablaba. Solo respiraba hondo, como quien regresa de muy lejos. El hombre mayor sonrió apenas. «Eso es buena señal», dijo mientras guardaba sus cosas. «Sigan con la infusión durante el día. El cuerpo hará el resto». La esposa de Simón quiso darle las gracias, pero el hombre levantó la mano con suavidad. «Denle gracias a quien corresponda», respondió. Simón levantó la mirada. Sus ojos se cruzaron con los del perro, que seguía echado junto al fogón, observando en silencio. La campanita colgaba quieta sobre su pecho. Por primera vez desde que lo había visto en el camino, Simón lo miró distinto. No como un problema, no como una carga, sino como algo que había llegado a su vida trayendo consigo una respuesta que él ni siquiera sabía cómo pedir. Salió al pequeño patio de la casa y se sentó en el escalón de piedra. El aire de la mañana estaba fresco. El pueblo empezaba a despertar, ajeno a lo que había pasado en esa casa durante la noche. El perro salió y se echó a su lado. Simón apoyó la mano sobre su lomo. Sintió el calor débil de su cuerpo, el pelaje áspero, la vida tranquila que respiraba sin prisa. Y allí, en ese silencio simple, entendió algo que no podía explicar con palabras. Si él hubiera seguido de largo en el camino, si hubiera ignorado ese tintineo, si hubiera pensado solo en su cansancio, ese hombre nunca habría pasado por su puerta. ¿Y su hijo? Simón cerró los ojos un momento. No sabía a quién estaba agradeciendo exactamente, si al hombre que sabía de hierbas, si al perro que lo guió en la noche, o a Dios, que parecía haber usado algo tan pequeño para responder a un clamor tan grande. La campanita sonó apenas cuando el perro acomodó la cabeza sobre sus patas. ¡Tin! Y ese sonido, que antes era insignificante,
ahora le parecía sagrado. Los días siguientes transcurrieron con una calma que Simón no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Mateo recuperó el color en el rostro. Volvió a sentarse a la mesa. Volvió a caminar despacio por la casa. La fiebre quedó atrás como una tormenta que pasó sin llevarse lo que más amaban. El hombre mayor se despidió esa misma mañana antes de que el pueblo despertara del todo. No pidió nada. No dejó dirección. Solo un consejo más sobre las infusiones. Y una mirada amable que Simón no olvidaría. El perro se quedó. Nadie decidió que se quedara. Simplemente no se fue. Se echaba en la puerta del taller mientras Simón trabajaba. Caminaba detrás de él cuando iba por agua. Dormía cerca del fogón por las noches. No cuidaba, no cazaba, no servía para nada en particular. Solo estaba. Y sin embargo, su presencia llenaba un espacio que Simón no sabía que estaba vacío. Una tarde, mientras golpeaba el hierro sobre el yunque, Simón se detuvo a mitad del movimiento. El martillo quedó suspendido en el aire. Miró al perro echado en la entrada, con la campanita descansando sobre su pecho. Y una idea empezó a formarse en su mente, lenta, clara, inevitable. Recordó el momento exacto en el camino. Recordó su primera reacción: no puedo cargar con nada más. Recordó la tentación de seguir de largo. Recordó la mirada del animal. Y recordó su oración de esa mañana: Dios mío, no me sueltes. Simón bajó el martillo con suavidad y se sentó en el banco de madera. Se pasó las manos por el rostro, pensativo. Si él hubiera ignorado al perro, si hubiera decidido que no era su problema, si hubiera sido lógico, práctico, razonable, el perro nunca habría llegado a su casa. El hombre de las hierbas nunca habría pasado por ese camino. Y Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entonces lo entendió. No fue un pensamiento ruidoso. Fue más bien una certeza silenciosa que se acomodó en su interior. A veces Dios no llega a tu vida como una bendición evidente. A veces llega como algo que parece una carga, como algo fuera de lugar, como algo que interrumpe tus planes cuando menos puedes permitirte interrupciones. Y la única forma de abrirle la puerta es a través de la compasión. Simón miró al perro otra vez. El animal levantó la cabeza apenas, como respondiendo a esa mirada. La campanita tintineó suave. Tin. Simón sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era de comprensión, de esas que nacen cuando algo encaja por dentro. No venías a pedirme nada, murmuró en voz baja. Venías a traerme algo. Se dio cuenta de que Dios no había respondido su oración quitándole el problema. No había hecho desaparecer la fiebre de inmediato. No había llenado su mesa de monedas. Había hecho algo distinto. Había puesto en su camino una decisión. Una oportunidad pequeña de hacer lo correcto cuando era más fácil no hacerlo. Y detrás de esa decisión venía la respuesta. Simón apoyó los codos en las rodillas y bajó la mirada, con una paz nueva creciendo en el pecho. Entendió que la fe no siempre se ve en grandes milagros. A veces se ve en esos momentos en los que eliges ayudar, aun cuando sientes que ya no puedes más. Y en ese gesto que parece insignificante, Dios empieza a mover cosas que tú ni siquiera alcanzas a imaginar. Con el paso de los días, Simón entendió algo que no había comprendido en el momento del cansancio, ni en la angustia, ni en la escasez. Lo entendió después, cuando el ruido bajó y la vida volvió a su ritmo. Entendió que aquel perro no llegó a su camino por casualidad. Llegó cuando más agotado estaba, cuando menos fuerzas tenía para cargar algo más, cuando humanamente no podía permitirse ayudar a nadie. Y aún así, ayudó. Y fue justamente en ese acto, pequeño e incómodo, donde Dios comenzó a moverse en su historia. Porque a veces esperamos que Dios entre a nuestra vida resolviendo problemas, quitando cargas, abriendo puertas de manera visible. Pero muchas veces Dios entra de otra forma, entra como interrupción, como algo que no pediste,
como una situación que parece inoportuna, fuera de tiempo, incluso injusta. Y ahí es donde el corazón decide. Si responde con dureza, la historia se cierra. Si responde con compasión, la historia se transforma. Tal vez hoy tú estás viviendo algo que no entiendes, algo que llegó en el peor momento, algo que sientes como una carga más en tu vida, y quizás, sin darte cuenta, ahí mismo está escondida la respuesta que tanto has pedido. Si esta historia habló a tu corazón, suscríbete a Alma en Esencia. Aquí compartimos historias que invitan a la reflexión, a la fe y al propósito. Y queremos leerte en los comentarios. ¿Alguna vez algo que parecía un estorbo terminó siendo una bendición en tu vida? ¿Te ha pasado que entendiste a Dios solo después de que todo pasó? Te leemos en los comentarios, porque en esta comunidad caminamos juntos, incluso cuando el camino pesa.